doy lectura, dice: mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Hoy quiero compartir con ustedes un poco de la vida que llevó el pueblo de Israel, porque dice la Escritura que para eso fueron escritas todas las cosas, para enseñanza nuestra. Entonces, que al ver su comportamiento, la vida que ellos llevaron y lo que agradó a Dios y lo que no agradó, pues podamos nosotros tomar lo bueno y desechar lo malo que ellos hicieron. Pues le titulé a esta enseñanza Aprendiendo de los errores, porque ciertamente son ciclos que se van repitiendo de generación en generación. Podemos verlo nosotros mismos en nuestras vidas. Yo particularmente pues les puedo decir que cuando era joven no entendía a mis padres. Me decían: no hagas esto, esto está mal. Y yo en mi juventud pues decía: no, pues ellos como que quieren mal para mí, me prohíben muchas cosas, pues no, como que no me quieren. Pero a la vuelta del tiempo, cuando es uno padre, uno entiende. Y entonces a los hijos, los que ya somos padres, pues a los hijos les dices ahora: esto no, porque tú ya tienes la experiencia, porque tú ya lo viviste, porque tú ya pasaste por eso, tal vez, o hay casos que no has pasado, pero has sabido de alguien que sí ha pasado por esos casos. Y los jóvenes de hoy siguen repitiendo el mismo ciclo. Pues mis padres no me quieren, mis padres están sobre de mí, nada más están para molestarme. Y así se van repitiendo los ciclos de generación en generación, y pocos realmente son los que hayan o toman el consejo. Y aquellos que toman el consejo, pues sí, les tienen una vida mejor. Podemos ver, bueno, aquí lo que leímos es una parte donde ya Josué introduce al pueblo a la tierra prometida, pero ellos se olvidaban de Dios en poco tiempo y empezaban a hacer lo que ellos querían. Recordemos que el libro de Jueces pues se rige mayormente por la anarquía que es del griego abaxia, que significa no o sin. No, que no tenían a Dios como su rey, como su ley, que habían desechado la ley y ya no la guardaban, o sin ley también podemos traducirlo, que ellos pues hacían lo que querían, lo que bien les parecía a ellos, y solamente cuando vivía el juez, pues el juez de alguna manera los corregía, los guiaba, pero moría ese juez y todos otra vez se iban al caos. Podemos recordar que después de la liberación, bueno, retrocediendo un poco, después de la liberación de la esclavitud de Israel de Egipto, pues Israel necesitaba caminar con Dios, y la ley que Dios dio era para instruir al pueblo, ¿sí? Para que ellos aprendieran a confiar en Él, que supieran la forma de ser del Redentor, con el propósito de que pudieran mantener una vida sana y obediente, ¿sí? Para que, pues, como lo sabemos, es una sombra que se iba a revelar más tarde, para que nosotros conociésemos y que tuviéramos o más bien que teníamos la necesidad de
crecer, de conocer y crecer en Dios. Como Pablo lo escribe ahí en el libro la carta a los Gálatas 3:24. Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa ley que se dio mucho antes, ahí en el desierto, fue para que se manifestase la misericordia y la gracia de Dios, que si en ese momento fue algo un poco duro, pero fue para se revelara más tarde la gracia de Dios en nosotros que ahora la conocemos. Y también que fuéramos justificados, dice, por la fe. Entonces la ley es una combinación de la historia de la salvación, la legislación y la exhortación. Los tres mayores divisiones que se dan, como el testimonio, que es un deber moral, los estatutos, que son deberes ceremoniales, y los juicios y ordenanzas, que son obligaciones civiles y sociales. ¿Sí? Que la porción moral de la ley se resume en 10 mandamientos que están registrados ahí en el Éxodo, del 1 al 17, y posteriormente en Deuteronomio, cuando Moisés recapitula la ley, en el 5, del 6 al 21, están los mandamientos, de los cuales, pues sabemos que del 1 al 4, haciendo un recordatorio, del 1 al 4 son deberes hacia Dios, que se resumen, como lo dijo Cristo ya ahí en Mateo 22:37, ¿lo leemos? Dice: Jesús les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, en el cual podríamos resumir los del 1 al 4, los mandamientos y deberes hacia Dios. Y del 5 al 10 podemos agrupar estos mandamientos como deberes hacia el hombre, hacia el prójimo, que ahí mismo, más adelante en el 39 nos dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. De estos dos mandamientos, resumiéndolo, dependía toda la ley y los profetas. Y bueno, le hablábamos de los ciclos que se van repitiendo a través de la historia, y particularmente en Israel. En el lapso de todo el libro de los Jueces podemos ver que se repetía estos ciclos, y estos ciclos podemos enumerarlos en 5 puntos. Número 1, el pecado. Israel caía en el pecado, abandonaban a Dios, le daban la espalda, iban tras dioses ajenos, de los cuales Dios había dicho que no adoraran. Caían en pecado. En segundo punto, Dios los abandonaba
les quitaba su protección. Entonces venían pueblos invasores y los esclavizaban y de esa manera Dios pues los castigaba. Después que ellos eran esclavizados, pues entraban en sí y se daban cuenta de su error. Entonces ellos clamaban, podría ser el tercer punto, ellos clamaban a Dios cuando se veían en aflicción. Y ahorita vamos a ver que pues realmente la esclavitud varió en periodos, en años, algunos cortos, algunos más, que hasta que Dios respondía a su clamor. Posteriormente podemos ver que Dios mandaba un juez y por mano de ese juez Dios les daba la salvación. Pero ya comentaba hace rato, al morir el juez, pues otra vez venía un silencio de parte de Dios y ellos se apartaban otra vez de Dios y se empezaba otra vez el ciclo. Caían en pecado, después venía un pueblo, los esclavizaba, después de cierto tiempo ellos clamaban y Dios en su misericordia otra vez levantaba un juez y les daba salvación. Así se iban repitiendo estos ciclos de los cuales pues al parecer no aprendían. Entonces pues sí debería ser algo en que nosotros podamos pensar y meditar para no repetir los mismos errores y podamos aprender de esos errores que ellos cometieron para que nosotros no los cometamos hoy en día. Podemos ver, hay unos datos curiosos, viendo los años de opresión, sumándolos, nos dan 114 años que estuvieron el pueblo de Israel en opresión, en esclavitud. Pero en años de paz, Dios les dio, sumando de todos los jueces, 296 años de paz. O sea, fue mayor la paz que Dios les concedió, a pesar de que caían en pecado, en idolatría, y Dios los castigaba, pero pues hasta en ese tiempo Dios muestra su misericordia. Y fue realmente poco lo que sufrieron en relación con los años de paz que Dios les dio. Podemos ver los jueces que por los cuales Dios dio la salvación. Tenemos el primer juez, Otoniel, que está registrado ahí en Jueces 3:7. Dice ahí: hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera, y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. ¿Sí? Podemos ver ahí que ellos se olvidaron de Dios y sirvieron a los Baales. Entonces se encendió la ira de Dios y los castigó, los entregó en manos de los mesopotámicos durante 8 años.
8 años estuvieron en la opresión de los mesopotámicos, hasta que Dios escuchó el clamor de ellos y levantó a Otoniel y los libró de manos de los mesopotámicos, quien vivió y juzgó a Israel, dice, y reposó ahí en el 11, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Ese es el primer juez por el cual Dios les da salvación. Y 8 años estuvieron en opresión, mas Dios les dio 40 años de paz. Pero acabado de morir Otoniel, pues volvieron, ahí en el 12 podemos verlo, dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalec, y vino e hirió a Israel y tomó la ciudad de las palmeras, y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. Podemos ver otra vez que entran en pecado, viene el castigo, entra la esclavitud, en la opresión, en la aflicción, viene el clamor, Dios los oye y les da la salvación. O sea, es un ciclo que se va repitiendo. Ya les comentaba hace rato, en la vida terrenal, desgraciadamente también, pues nosotros de generación en generación vamos repitiendo los ciclos. No, como jóvenes, pensamos de una manera distinta y no somos sabios para poder entender y tomar el consejo de los padres, hablando terrenalmente, ya ni se diga pues seguir el consejo de Dios, porque nos llevaría a otro nivel, una vida totalmente diferente, y se va repitiendo. En este caso, por ejemplo, Dios levantó al juez Ahod para librarlos, y los libró Ahod de los moabitas, y estuvieron en paz 80 años. 80 años, ahí lo podemos ver en el 30, dice, y así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. 80 años que les dio Dios de paz contra 18 que les dio de esclavitud bajo la mano de los moabitas. Podemos ver adelante un poquito en el 3:31 a Samgar, el juez Samgar. Ahí podemos inferir que a lo mejor no fue más de un año, fueron algunos meses en los que Dios levantó a este hombre, Samgar, y mató, dice ahí en el 31, y después de él fue Samgar, hijo de Anad, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Podemos pensar que no fue más de un año porque no está registrado. Nos deja ese pequeño detalle. Entonces, por lo cual podemos inferir que no fue más de un año, fueron algunos meses. Y también Dios levanta a Débora y a Barak. Ahí en el 4:1 dice, después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Azor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Aroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Por 20 años Dios los vendió, dice,
a los cananeos, porque se habían vuelto a hacer lo malo. Entonces Dios los castigó, entraron en la esclavitud y volvieron a clamar a Dios, y Dios los escuchó y levantó a Barak. Pero recordemos que Barak pues tuvo miedo y le dijo a Débora: si tú no vas conmigo, yo no voy. Entonces perdió la gloria y dijo: será vendida en manos de una mujer. Y así es, una mujer fue quien le dio muerte a Sísara, el general del ejército. Y dice ahí, en el 4, en el 23, y así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Volvió otra vez Dios a darles la salvación sobre los cananeos y pudieron deshacerse de la opresión. Tenemos otro juez contra los madianitas, Gedeón, que Dios lo levantó para que les diera salvación contra los madianitas. Y volvemos a ver ahí en el 6 del mismo de Jueces, 6:1, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban qué comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. Volvieron ellos a hacer lo malo, y Dios otra vez los desampara. Entran otra vez en la esclavitud, y ellos, viéndose, claman a Dios para que les diera un Salvador. Y entonces levanta a Gedeón para que los libere. Y Gedeón los libera tras 7 años de opresión. Y mientras vive Gedeón dice que la tierra reposó 40 años. 40 años en los que reposó la tierra de mano de los madianitas y de sus enemigos. También Abimelec se levanta. Abimelec fue hijo de Gedeón. Se levanta sobre sus hermanos, mata a 70 de sus hermanos y se hace nombrar rey en Siquem. Logra escapar uno de los hermanos, y dice una profecía contra él. Y ya recordamos la historia, que entonces Dios manda un mal espíritu y hace que peleen los que lo habían apoyado, que fueron los de Siquem, contra Abimelec. Y dice que se acerca a una torre y una mujer deja caer una piedra de molino y le rompe el cráneo. Dice que así Dios pagó y hizo regresar el pecado sobre la cabeza de Abimelec y de Siquem, los cuales fortalecieron la mano de Abimelec para que pudiera darle muerte a 70 de sus hermanos.
Tenemos también a Tola, otro juez. Lo tenemos ahí registrado en el 10:1 dice: después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos y tenían 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Entonces, entre Tola y Jair dieron a Israel 45 años de paz. Y como ya comentábamos hace un momento, mientras el juez vivía y los guiaba, los dirigía, ellos estaban bajo la dirección de Dios, no al 100%, pero se podía inferir que sí, no era tanto el pecado. Pero cuando el juez moría, se iba todo el pueblo tras dioses ajenos y entraban en pecado. También tenemos registrado a Jefté, otro juez. Ahí en el 10:6 podemos ver otra vez. Dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Si han notado, cuando empieza a hablar de un juez, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Siempre esta frase: los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galad. 18 años los oprimieron los filisteos. Estuvieron ahí oprimiéndolos hasta que Dios levantó a Jefté, el cual liberó a Israel. Después de él se levantó Ibsán, otro juez, Elón, Abdón. Jefté liberó a Israel durante 6 años. Isbán, 7 años. Elón, 10 años. Y Abdón, 8 años. Cada uno que estuvieron liberando a Israel de mano de los amonitas. Y el último juez es Sansón. Y lo tenemos ahí registrado en el 13, y podemos volver a leer otra vez, que dice: y los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en mano de los filisteos por 40 años. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos.
y conocemos la historia. El ángel visita a la mujer de Manoa y le dice que tiene que ser nazareo desde su nacimiento, incluso antes, que ya no bebiera vino ni sidra. Y entonces Dios da la salvación por mano de Sansón de los filisteos para que Israel pudiera salir otra vez de esa esclavitud. Sansón es el último juez que, registrado en el libro de Jueces, de ahí podemos ver un silencio, pues relativamente algo grande, hasta que vendrá el profeta Samuel, se va a levantar. Recordemos que Israel va a pedir un rey, y ya se levantará Saúl, y ahí empezará la monarquía, por cuanto dice desecharon a Dios. Pero podemos ver que los ciclos se iban repitiendo. Ellos salían, Dios los salvaba, y ellos, mientras estaba el juez, pues estaban bien. Pero después otra vez moría el juez, ellos volvían a hacer lo malo, volvían a entrar en esclavitud, clamaban y Dios los salvaba. Y así se iba repitiendo el ciclo que ellos iban haciendo, y por decirlo así, pues era que no entendían que ya lo habían pasado, pero que no lo entendían. Ellos seguían cayendo en el mismo ciclo del pecado. Igual, como ya les comentaba, pues es una enseñanza para nosotros, para que nosotros no caigamos en lo mismo, sino que seamos avisados, seamos prudentes y pues tomemos de los ejemplos que están escritos, qué es lo que no debemos hacer si queremos agradar a Dios, que podamos nosotros entender, meditar, de manera que podamos nosotros tomar pues la enseñanza y podamos ser pues agradables a Dios, podamos estar en la gracia de Dios para que seamos aceptos delante de Él. Quisiera también, si me acompañan al libro de los Salmos, en el capítulo 119, en el 89, ahí en el verso 89. Aquí escribe el salmista, y ojalá que estuviéramos en ese sentir, en ese mismo sentir, para que pudiéramos nosotros estar pues en la gracia de Dios. Dice ahí en el 89, voy a dar lectura, dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste.
Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque en ellos me has vivificado. Tuyo soy, yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. Este salmo pues nos insta, ¿verdad?, a que podamos estar y deleitarnos en sus mandamientos de Dios. Allí en el 96 hay algo, dice, a la perfección, a toda perfección he visto fin. Hablando terrenalmente, hay algunas disciplinas que llevan muchas personas practicándolos hasta llegar a una perfección, pero dice, a toda perfección he visto fin, porque solamente la perfección que va más allá y traspasa a la eternidad, pues es Dios, que nos hace pues dignos de estar en su reino. Que esta enseñanza pues sea de bendición a los oyentes, para que podamos pues estar en pie de lucha, para no caer en los errores cometidos en el pasado y nosotros caigamos. Y entonces pues entremos igual en este ciclo de estar cayendo en el pecado, podamos salir adelante y podamos llegar hasta esa meta que cada uno de nosotros, pues yo creo que quiere llegar. Pero como dijo Jesucristo, esforzaos a entrar en la puerta estrecha. Dice, porque amplio y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Entonces, pues, una exhortación a esforzarnos, a seguir en el camino de Dios, y pues con su bendición pues podamos llegar hasta ese día y podamos estar en la presencia de Dios y estar a su derecha, y tengamos la fortuna, la dicha, que yo creo será una dicha pues inimaginable, el poder escuchar a Dios que nos diga, venid benditos de mi Padre, y no una amarga pues condenación. Que Dios nos diga, apartaos de mí. Yo creo que todos los aquí presentes pues queremos escuchar esas palabras que digan, venid benditos de mi Padre, y podamos estar ahí en su reino, que pues es algo inimaginable. Nuestra mente no alcanzaría a imaginar todas las cosas. La Escritura a veces nos da destellos de esa ciudad, de ese lugar, de la morada de Dios, pero pues son solo destellos que nos da para más o menos inferir cómo sería cómo es ese mundo, ese lugar. Entonces, pues una exhortación a que podamos y sigamos luchando en el camino de Dios. Pues hago una oración. Bendito Dios, Señor, Padre, pues tú has dejado, Señor, la Escritura, Señor, para que nos instruyamos, Señor. Seamos, Señor, instruidos en tu palabra, Señor, y como dice en ella misma, tengamos la armadura, Señor, completa, Señor, para que podamos, Señor, pues defendernos, Señor, poder pelear, Señor, porque dice que no es contra
carne y sangre, sino contra huestes espirituales, Señor. Padre, danos de tu sabiduría, Señor, de tu poder, Señor, para poder eludir y combatir, Señor, los dardos del maligno, Señor. Que podamos, Señor, pues perseverar en tu palabra, Señor, hasta ese día, Señor. Hasta el día que tú nos llames a cuenta, Señor, que podamos sellar, Padre, nuestro destino, Señor, y estar en tu gracia, Padre. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Pues mandamos un saludo para quienes nos ven a través de las redes sociales, a Libertad Lubiano, Patricia Aguilar, María Alejandra Sámano, Elizabeth Baraquel, Yolanda Liviano, Veda Camilo y Diana Camilo. Pues un saludo desde aquí, desde la congregación de Apizaco, y pues gracias igual a todos por haber venido. Que Dios les bendiga, hermanos.